de Manuel Zelaya, que buscaba mediante una consulta popular preguntar al pueblo si estaba o no de acuerdo en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva constitución. Para ello, se emitió el decreto PCM-019-2009, pero un tribunal emitió un fallo al respecto declarando ilegal la cuarta urna. No obstante, Manuel Zelaya, amparado en la Ley de Participación Ciudadana, emite otro decreto, el PCM-020-2009, para llevar a cabo la consulta y volverla una actividad oficial del gobierno. Nombra así en Consejo de Ministros a los responsables de llevar a cabo el proceso. Los reporteros de Telenoticias conocieron que al comunicar los militares que no acompañarían el proceso por considerar que ya había una resolución judicial que lo declaraba ilegal, el entonces secretario de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, se ofrece a apoyar el traslado y custodia de las urnas por parte de la policía. Le acompaña en la iniciativa la Guardia de Honor Presidencial a cargo del coronel Edgardo Mejía Murillo. De acuerdo a la información proporcionada a los reporteros de Telenoticias, el dinero de la cuarta urna se distribuyó así. Por el departamento de Atlántida, la coordinación recayó en el entonces ministro de Soptravi, José Rosario Bonano, a quien se le entregaron 4 millones de lempiras, los cuales debía coordinar con el otro responsable de la zona, Óscar Flores, quien también laboraba en Soptravi. En Choluteca, la coordinación estaba a cargo de Rixi Romana Moncada, quien dirigía entonces la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A Rixi Moncada se le dieron 2 millones de lempiras y no tenía otro responsable asignado. En Colón se entregaron 2 millones de lempiras a Miriam Elizabeth Mejía, que se encontraba al frente del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, COSIP. Tampoco tenía otra persona responsable para esa zona. En Comayagua, el responsable era el ministro de la SAC, Héctor Hernández Amador, a quien se le dieron también 2 millones de lempiras y tenía como compañera de fórmula en la coordinación a Ada Serrano, que era la directora del PAN. El departamento de Copán estaba a cargo de César Salgado, a quien le dieron 2 millones de lempiras. No tenía otro responsable con él. Salgado era director del FIS. En Cortés, la coordinación estuvo bajo el entonces ministro de Salud, Carlos Roberto Aguilar Pineda, a quien le entregaron 6 millones de lempiras. Le acompañaron en la coordinación y distribución del dinero Tomás Vaquero, ministro de Serna, Roberto Babún, gerente de la portuaria, Rodolfo Padilla Sunseri, alcalde de San Pedro Sula, y el extinto Roland Valenzuela, director de Pronaders. En El Paraíso, el responsable fue Marlon Brevé Reyes, ministro de Educación, a quien le entregaron 2 millones de lempiras. Él no tenía nadie más asignado. En Francisco Morazán, la coordinación la tenía Marco Antonio Rosa, del Poder Ciudadano. A él se le dieron 6 millones de lempiras. Le acompañaron en el proceso de distribución de fondos Freddy Cerrato, ministro de Economía, Lorenzo Sauceda, del Instituto de la Propiedad, Rafael Barahona, de la Comisión de Banca y Seguros, y José Antonio Borjas Macís, viceministro de Finanzas. El departamento de Gracias a Dios estuvo a cargo de Francisco Funes, quien tenía la titularidad del INA. Funes manejó 2 millones de lempiras. En Intibucá, la coordinación la tuvo Mayra Mejía del CID, titular del Ministerio de Trabajo. Ella manejó 2 millones de lempiras y le acompañó en este proceso Gustavo Cáceres Flores, ministro de la Juventud. Islas de la Bahía recayó bajo la coordinación de Ricardo Martínez, ministro de Turismo, y a quien se le entregó 2 millones de lempiras. El departamento de La Paz estuvo a cargo de José Raúl Valladares Bonilla, integrante de Conatel, y a quien se le entregaron 2 millones de lempiras. La región de Lempira la coordinó Marco Tulio Burgos Córdoba, de Copeco. Se le entregaron 2 millones de lempiras y le acompañó en el proceso Julio Quintanilla, de Banprovi. En Ocotepeque, el responsable fue Marco Tulio Cartagena, viceministro de Lina. Le dieron 2 millones de lempiras y coordinó con Fernando García, director de Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Olancho estuvo bajo la responsabilidad de Daniel Zambrano, director del Infop. Él manejó 3 millones de lempiras junto al entonces director de la DEI, Armando Sarmiento. En Santa Bárbara, la coordinación recayó en Karen Zelaya,
ministra de SETCO. Ella manejó 2 millones de lempiras junto a Doris García del Instituto Nacional de la Mujer. En Valle, la responsabilidad recayó en el entonces gerente de Elsana, Jorge Méndez, ya fallecido, y a quien se le dieron 2 millones de lempiras. Mientras que en Lloro, la coordinación la tuvo Jorge Alberto Rosa, gerente de Hondutel, a quien se le entregaron 2 millones de lempiras. Fuentes vinculadas a la fracasada cuarta urna confirmaron a los reporteros de Telenoticias que estas cantidades están respaldadas por firmas de los responsables y videos que aseguran la entrega del dinero. De los 50 millones de lempiras, se distribuyeron 47 millones. El resto, se asegura, quedó en las oficinas de la Casa de Gobierno cuando fue tomada por las Fuerzas Armadas. Cuando volvamos, el abogado Enrique Flores Lanza rompe el silencio en entrevista exclusiva con los reporteros de Telenoticias. Y en efecto, ustedes escucharon a Enrique Flores Lanza ayer en grandes intereses que no querían cambios. Tras autenticar la investigación de los reporteros de Telenoticias que devela la distribución de los 50 millones de lempiras extraídos del Banco Central de Honduras para llevar a cabo el proceso de consulta popular conocido como cuarta urna, el expresidente Manuel Zelaya Rosales indicó que cada uno de los miembros de su gabinete debe rendir cuentas, una acción para la que aseguran están listos. Cada quien tiene que rendir cuentas personalmente, eso no tengan ni la menor duda, y tiene que ir a rendirlos donde lo llaman, si lo llaman en la fiscalía, si lo llaman en los juzgados, si lo llaman en los medios de prensa, de comunicación, cada quien tiene que, o en el Tribunal de Cuentas. Eso es lo que dice este comunicado. Gabinete de Gobierno siempre, durante, antes y hoy, seguimos rindiendo cuentas. El exsecretario de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, manifestó satisfacción porque la verdad está saliendo a la luz. Yo quiero agradecer un trabajo de investigación que realizó TN5 sobre este tema. Definitivamente nosotros, y volvemos aquí al tema del comunicado, vamos a rendir cuentas oportunamente. Pues yo más bien le pido que ahora que la verdad está resplandeciendo y que todos y cada uno de ustedes, utilizando la fuerza de la razón y la libertad de conciencia, sin prejuicios, pues reciban la información y puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos nosotros a reiterar que el comunicado es claro en el sentido de que este gabinete está en la disposición de rendir cuentas. Según el gabinete de gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, más de 50.000 personas a nivel nacional participaron como dirigentes en el proceso de la cuarta urna y en este sentido se les hizo un llamado para que se preparen a rendir cuentas. Coordinadores, proveedores de transporte, combustible, carpas, sonidos, materiales, comida, agua, etcétera, para que nos preparemos a rendir cuentas y a demandar nuestros derechos frente a quienes nos atropellaron el día 28 de junio e interrumpieron un proceso histórico, la cuarta urna. Sin embargo, al consultársele cuánto dinero había recibido y si era capaz de informar con exactitud dónde está el mismo, la exfuncionaria evadió la interrogante y se limitó a confirmar que coordinó el proceso de la cuarta urna en el departamento de Choluteca. Asumo la responsabilidad por el departamento de Choluteca, me tocó coordinarlo, visité sus 16 municipios, trabajé con gente hermosísima, organizamos las directivas, los comités, la gente participó activamente. Francisco Funes, quien fungió como director del Instituto Nacional Agrario durante el gobierno de Zelaya, sin confirmar la cantidad de dinero que recibió para trabajar en la cuarta urna, asegura que lo invirtió todo en el proyecto y hasta se vio obligado a tocar su propio bolsillo. A nosotros nos dieron dinero a cada ministro, cada quien es responsable de su parte. Quiero decirlo aquí públicamente, me deben 120.000 pesos que tuve que pagar tarjeta de Ficosa. Pese a reconocer la distribución de los fondos entre los miembros de su gabinete, el expresidente Zelaya insiste en que se sigue atacando la cuarta urna, proyecto de consulta popular que él considera es necesario para la democracia del país y por el que no dejarán de luchar. Jenny Santos, Telenoticias.
Ana, ¿vos sabes qué es eso de la portabilidad? Luego que los reporteros de Telenoticias dieran a conocer este martes cómo se distribuyeron los recursos para la cuarta urna, algunos de los protagonistas responden a las inquietudes de la unidad investigativa al indicar cuánto recibieron y en qué lo gastaron, así como su anuencia a ir a atestiguar a la Fiscalía o los tribunales de justicia, si así fuera el caso. Los consultados, en su mayoría miembros de la coordinación de los departamentos, niegan que la consulta popular de la cuarta urna sea un acto de corrupción. Fue una actividad oficial aprobada en Consejo de Ministros y la misma está respaldada por un decreto, aseguran. Rafael Barahona, uno de los 5 responsables designados para el departamento de Francisco Morazán, es claro al señalar que él tuvo que poner más dinero del que recibió, al detallar que hizo uso de fondos de su propio pecunio que había reservado para una diputación en el 2009. El coordinador por Francisco Morazán era Marco Rosa, que recibió 6 millones de lempiras, los cuales debió distribuir con el resto. Yo solo recibí 43.500 lempiras que fueron utilizados en un sector de la 3 de Mayo, donde teníamos más de 23 o 24 urnas en ese momento. Más bien a raíz del proceso que se dio, utilizamos más de 245.000 lempiras que teníamos destinados también para nuestra campaña personal. Mientras Barahona recalca que no tiene inconveniente en rendir cuentas del uso de los fondos asignados y que el caso debe esclarecerse a fondo, el ex subdirector del INAH, Marco Tulio Cartagena, que coordinó la zona de Ocotepeque, revela que solo dispuso de 900.000 lempiras para la consulta. Como no se va un control, pero había un presupuesto de 900, ¿verdad? En ese sentido, para alimentación, transporte y todo lo que sea. 900.000 lempiras. ¿900.000 lempiras para Ocotepeque? Sí, pero no llegó todo en ese sentido, ¿verdad? Cartagena asegura que el coordinador inicial era el comisionado de la ERP, Fernando García, pero este se enfermó y le tocó hacerse cargo del trabajo. El doctor Carlos Aguilar coordinó el departamento de Cortés junto a otros 3 funcionarios y un exalcalde de San Pedro Sula. Él dice que la consulta era un ejercicio legítimo, democrático y oficial del gobierno del presidente Zelaya. Aguilar habla de un presupuesto global, el cual no recuerda con exactitud, que incluía pago de publicidad en los medios de comunicación para su promoción. Él habría recibido 6 millones de lempiras para distribuirlos, según se afirmó a los reporteros, y esta es su explicación. Nosotros manejamos un presupuesto global. El Consejo de Ministros decidió que cada ministro coordinara un departamento. A mí efectivamente me tocó el departamento de Cortés y efectivamente se utilizaron recursos para lo que, repito, se estaba haciendo, la colocación, el transporte y la distribución de las urnas y toda la logística alrededor de este proceso. ¿Me puede nombrar cuánto manejó usted? No preciso ahorita en este momento la cantidad de recursos destinados a cada departamento. Justo cuando nosotros estábamos en este proceso democrático, se produce el golpe de Estado. Eso significó que nosotros tuvimos enormes dificultades para poder no solo llevar a cabo este proceso que obviamente se vio interrumpido, sino precisamente para tener todo el soporte de lo que se había hecho hasta ese momento con esos recursos que fueron utilizados de manera totalmente correcta. En la entrevista exclusiva a los reporteros de Telenoticias, el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, insiste en que lo actuado no fue un acto de corrupción y que los coordinadores actuaron conforme a ley, amparados en un decreto oficial del gobierno. Una actividad legal absolutamente legítima, funcionarios públicos a los cuales se les dio una orden y un mandato administrando fondos públicos para realizar una actividad oficial del gobierno. No fue un acto de corrupción y por lo tanto la obligación y la disponibilidad de rendir cuentas por estos fondos existe. ¿Por qué no se liquidaron esos fondos? Porque vino el golpe de Estado. En los datos de los coordinadores de departamentos, la consulta popular o cuarta urna involucró la movilización de unas 60.000 personas, entre representantes de mesas, observadores, alimentación y otros. La mayor parte de los fondos se gastó antes de la consulta y algunos manejaron un remanente para el día D, es decir, el 28 de junio de 2009. En departamentos como Lempira, el alquiler de transporte osciló entre 15.000 y 30.000 lempiras por carro. Lempira tiene 28 municipios. Solo en transporte, ese departamento pudo haber erogado 420.000 lempiras, estiman algunos de los involucrados.
Así lo deja entrever el actual diputado por Libertad y Refundación, Yester Muñoz, quien en ese entonces era un líder local en el municipio de San Andrés, del departamento del Empira. La cantidad que se le dio a cada municipio se invirtió, por ejemplo, vaya un municipio pequeño como el mío, contratar 15 vehículos en el día, barato, solo por amor al arte y porque la gente estaba consciente del trabajo que iba a hacer, solo cobraban el combustible, son 15.000 lempiras. Muñoz dice que él no manejó recursos de la cuarta urna, pero que en su municipio, San Andrés del Empira, eso fue lo que se gastó. En esa misma dirección de no haber recibido dinero de la cuarta urna, se mantiene el exdirector de la SAC, Héctor Hernández, al aseverar que su participación fue voluntaria, que si bien era el coordinador por Comayagua, no retiró ningún dinero, pues fue la directora del PANI, Ada Serrano, la que habría manejado la plata, 1.600.000 empiras, asegura. El sábado previo al domingo, que fue el problema donde se iba a llevar a cabo este proceso de cuarta urna, nosotros llegamos a Comayagua y nos manifestó Ada Serrano que ella había retirado el 1.600.000 don de Flores Lanza. Ella afirmó y que hasta el sábado ella había entregado 200.000 empiras a las mesas, a los representantes de mesa. Los 50 millones que han generado la polémica en la cuarta urna y por la cual se responsabiliza a Enrique Flores Lanza de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos es una cifra moderada, coinciden los consultados y algunas autoridades electorales. Así lo explica el magistrado del Tribunal Electoral, Eric Rodríguez. Según los datos que obtuvimos nosotros en el tribunal, anda por alrededor de 450 millones y se le puede hacer una consulta. Es prácticamente como una elección porque hay que consultar a los diferentes actores de la sociedad hondureña. Pero al margen de los montos y las cifras, el proceso de la abortada cuarta urna sigue abierto. La distribución de los fondos será un trabajo que deberán dilucidar o corroborar los operadores de justicia en varias líneas investigativas. En las declaraciones a los reporteros de Telenoticias, los implicados dicen que no tienen nada que esconder, que con gusto rinden cuentas, que la verdad debe salir a la luz pública y que en ese esclarecimiento se debe investigar también a quienes propiciaron la crisis. La respuesta la tienen los operadores de justicia. Cristian Nájera, los reporteros, Telenoticias.